Buenas tardes. Hola, Miss. ¿Cómo estamos? No se ve mi cámara, ¿verdad? Ahí anda. Ya. Ya está. Ok, estamos esperando que se conecten los demás. Ok. Ok, la presentación. Ahorita Beto, que se vaya incorporando los demás. Sí, maestra, no se preocupe. Ok. En lo que ahorita les comparto en la pantalla la presentación que estábamos viendo la clase pasada para que me vayan siguiendo, y si no también está en el grupo de WhatsApp, el de impuestos al comercio exterior. Ok. Uh-huh. A ver. Ok, bueno, ahorita nos dieron, lo que se está conectando, ahorita nos dieron este usuario de la universidad para que estamos con los cambios constantes que nos van diciendo nuestros directores. De repente, así tal cual como me llega la información, se las comparto en el momento o en el instante. Por ahí les mandé en la noche este nuevo link para que podamos estar aquí. No sé si vaya a haber cambios, pero así lo vamos a generar. Bueno, voy pasando lista, quien ya ande aquí. A ver, en lo que se incorpora el licenciado Raúl y los demás. Ok. Estamos a 22. Por favor, los que se están conectando, habiliten su cámara, por favor. Acuérdense que lo que tenemos que tener en el silenciador es el micrófono y nada más se activa cuando vayan a participar. Esta razón de los nuevos lineamientos que nos está dando la universidad o por parte de nuestros directores académicos, entonces ahí les suplicaría que activaran su cámara, por favor, y recuerden que no podemos estar consumiendo bebidas etílicas o embriagantes durante la sesión, el buen vestir, no estar en la cama, obviamente, o recostado, sino una clase como si fuera de carácter presencial, pero ahora va a ser por medio digital, ¿correcto? Así es que, por favor, habiliten sus cámaras. Repito, cada sesión se va a estar grabando para efectos académicos, ¿vale? Entonces, ¿tenemos que tener las cámaras prendidas, Miss? Sí, mi amor, de hecho, compartí en el grupo de WhatsApp las indicaciones, mi niña. Miss, a fuerzas nos tenemos que ver nosotros, es que estoy desde mi teléfono. Puedes poner, por ejemplo, otros alumnos en la noche del día de ayer, lo que hicieron fue tener su apunte aparte y poner en un recipiente o respaldo su teléfono, y ahí se veía la cámara. Aunque se veía la mitad del alumno, pero lo importante es que estén ahí conectados. Ok, Miss. Ajá, los voy esperando. Bueno, mientras paso, listo. Está Alberto. Ivonne, hola. Liz, hola, buenas tardes. Aquí estoy, Miss. Ya la vi, aquí estoy tomando lista. A ver quién más se conectó. Yo. Carlos Daniel, la cámara, por favor. Ya ve que nos están indicando que encendamos la cámara. Beto igual. Carlos, buenas tardes. Perfecto. Hola, Andrea, hola. Ya la vimos. Ok. Daniel Cruz, por favor, ahí Gracias, hijo, gracias. Bueno, en lo que se están incorporando todos. Está Pau, se está conectando. Ok, perfecto. Mientras voy a compartir la pantalla en lo que se incorpora el licenciado Raúl. Compartir. Ok, ¿sí ven la presentación, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? Perfecto.
De todas maneras, si algunos están en sus teléfonos y ya ve que de repente, pues, por el tamaño se complica ahí la visión, ustedes lo tienen de todas formas en su grupo de WhatsApp de Derecho Aduanero para que podamos ahí verificar algún dato. Vamos a ver si el licenciado todavía no se incorpora, ¿verdad? El licenciado Raúl, vamos a ver qué pasó. ¿Quién anda ahí? Juliana, buenas tardes. Hola, Miss, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí andamos pasando lista. En lo que se están incorporando los demás. Miss. Vayan por su agüita, aquellos que sí consumen H2O, entonces tengan a la mano, Miss. ¿verdad? Entonces, para que lo tengan a la mano. Pau ya anda por aquí también, ahorita de una vez le paso lista. Aquí está Paulina. ¿Quién se incorporó? Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, Miss, ¿cómo estás? Bien, gracias, aquí andamos. Ahorita estamos pasando lista, corazón. Ok, ya me puso mi asistencia. Ya, bueno, pero no me voy a aplicar, que se conecta y se va. No, Miss, aquí estoy. Aquí me quedo. A ver. ¿A Mayrani no se ha conectado? No, no está. ¿Puedo Aquí quitar no- el micrófono? Ese sí. ¿Perdón? El micrófono sí lo puedo apagar, ¿verdad? Sí, lo puede, y ya cuando participe durante la sesión, con mucho gusto lo puede usted habilitar para las preguntas y demás comentarios que pudieran ustedes generar. ¿Tenemos que tener la cámara encendida? Sí, mi amor, ya ves que nos mandaron ahí los lineamientos de que tenemos que tener cámara encendida. Nos mandaron ahí como unos dibujos o una serie de instrucción, de 2 instrucciones, para que podamos tener las clases virtuales, y entre esas está precisamente no andar con pijama, chicos, no estar acostados, aquí dice no tomar clase acostados, usar nombre completo, de repente ahí se ponen chica sexy, ¿no? Por favor, quiten eso. Estoy escribiéndole al licenciado para que ya se conecte. A ver, ¿quién más? Daniel, Carlos, Pilar. A ver, creo que está teniendo problemas ahí el licenciado. Miss, yo tengo una pregunta antes de que empiece el licenciado. Espere. Sí. Pilar, no sea malita, cuando tenga oportunidad habilite la cámara, nos está pidiendo ahí la universidad, igual Carlos Kevin, por favor. Mira, es que la mía no sirve. Ok, Estoy en mi iPad y no funciona. ok. Sí, es que mi esposo está trabajando en la computadora y no la puedo utilizar. Ok. Para que en su momento, a lo mejor en la próxima sesión lo haga por teléfono, igual su cámara del teléfono podrá hacer. Sí. Ok. A ver, estamos esperando. Por ahí tenía pregunta alguien. ¿Pau? Yo. Adelante, Pau. Era igual lo de los impuestos, lo de los aeropuertos. Ah, muy bien. ¿Los impuestos te refieres a los aduaneros que platicó el licenciado o quieres saber? Vamos a ver, tener una clase en específico, te lo voy a adelantar un poquito. Vamos a ver qué puedo trasladar o transportar cuando estoy en los aeropuertos internacionales. En este caso vamos a ver artículos que están prohibidos para llevar en equipaje, artículos que puedo llevar o no puedo transportar, cuántos mililitros podemos llevar y las sanciones que nos pueden generar respecto a esos productos, pero no sé si te refieras a eso en particular o en específico. Mi duda es que si, por ejemplo, yo paso la frontera en carro y voy a Estados Unidos y allá compro, y luego vuelvo o sea, por ejemplo, rento un carro en Tijuana, ¿no? Y me paso la frontera y compro mercancía y me regreso ya de Tijuana, viajo a Ciudad de México, ¿paso por aduana? Ok. Buenas tardes, Lick Raúl, te estamos esperando. Ya están las preguntas.
Estoy aquí escuchando. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí tiene duda la compañera Paulina Lig Raúl. Ya ves que le estuviste platicando o estuvimos platicando de los impuestos al comercio exterior. Sí. Y ya ves que por todo tenemos que pagar. Claro. Bueno, no todo, hay partes que están exentas, pero bueno. Exactamente, la salvedad de la exención. Entonces, a ver, Pau, a ver si entendimos la pregunta. El licenciado Raúl, no sé si alcanzó a escuchar. Yo voy a Tijuana, compro algunos productos, o mercancía, no sé si ahí desconozco qué tipo de mercancía. ¿Me decías de qué tipo? ¿Un carro? No, o sea, que yo pase la frontera en carro. O sea, lo que tú quieres es, yo lo que escuché es, tú vas y rentas un coche en Tijuana, ¿no? Ajá. O independientemente de que no lo rentes o no, sea un carro particular, ¿no? Sí. Cruzas la frontera hasta San Diego, que es la frontera de por ahí. Luego compras mercancía en San Diego, ¿sí? Y te regresas a Tijuana con tu coche. Ajá. Ahí, ¿cuál es la duda? Y ya de Tijuana viajo al aeropuerto de Ciudad de México. ¿Para qué viajas al aeropuerto? Para ya venirme acá a Cuernavaca. ¿Cómo te vas a venir? No, a ver. Creo que la confusión está en tú al momento en que cruzas la frontera o la aduana de Tijuana con tu mercancía, si son mercancías de uso cotidiano, es decir, que no lleves más de 2 prendas del mismo producto, ¿sí? Vamos a pensar, tú llevas 2 blusas, 2 faldas, 2 pantalones, ¿sí? Esas mercancías, si tú eres turista o entraste como turista, no tienes obligación de pagar impuesto. Pero si no eres turista, que en el caso yo creo que fue el caso en que tú me estás planteando, entras como turista, vas y compras, pues estarían exentas. Pero si tú llevaras más de 2 prendas, es decir, que tú llevaras 10 pantalones, 10 blusas, 10, pues varios productos de mujer o de hombre, ¿no? En ese momento, entonces, tú tienes la obligación de pagar el impuesto, porque ya no es para uso personal, es para ya que comercializar. Entonces, en el momento en que tú tengas un producto y lo utilices o lo vayas a utilizar para comercializar, pues tienes que pagar en la aduana. Ya pagando en la aduana de Tijuana el impuesto, tú ya la puedes traer a cualquier parte del territorio. No tienes que ir al aeropuerto y nada, ¿no? Sí, no, como que no pensaba en la aduana de la frontera. Sí, ¿para qué vas? O sea, tú eres bien honesta. Yo sé que eres bien honesta. Y tú dijiste, no pagué el impuesto en Tijuana, me voy al aeropuerto y allá pago mi impuesto, ¿no? Sí, ¿a qué Paulina tan honesta, ¿no? Otro hubiera dicho, ya me pasé la parte de la frontera, no pagué, ya no voy. Pero mis muchachos son honestos, licenciado. No, pues por eso yo dije, primera vez que veo a alguien honesto, dije, no, pues. No, pero muchas gracias. La otra cosa sería que tú compraras en San Diego, California, y en lugar de llevarte la mercancía en tu coche, la mandaras por paquetería vía aérea, ¿no? Y entonces dijeras, ¿dónde la voy a recoger? En la aduana de la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, sí me voy a la Ciudad de México y ahí, al momento en que hago el despacho aduanero de la mercancía, pago mis impuestos. ¿Sí? Gracias. Pau, sí se logró el objetivo. Sí, gracias. Ok, pues bueno, no sé si alguien más tenga preguntas respecto a lo que estuvimos viendo la clase pasada, que es el mismo tema de impuestos de
comercio exterior. Es que te tardaste, amor, 5:30 ya, yo no siento. ¿Mandé? Porque ni me... Tu micrófono está encendido. Oiga, ya nos va a pasar como el tema del Facebook, ¿eh? Que anda ahí rolando. Ah, ¿verdad? Ya vi, muchachos. No sean malitos. Si alguien tiene preguntas que generar, háganlas antes de iniciar respecto al apartado que vimos la clase pasada. Vimos la introducción de lo que es el impuesto a comercio exterior. Gracias, Pau, por iniciar de esta forma y con las preguntas, y esperemos que te hayamos solucionado la duda o la inquietud. Ya después vamos a estar viendo los temas de qué podemos trasladar en el avión, cuando nos vamos, qué tipo de mercancía podemos trasladar, qué está prohibido y qué sucede si voy a Estados Unidos, qué puedo llevar y qué no puedo llevar. Pero bueno, Lic, Raúl, nos quedamos, me parece que en esta de sujetos responsables solidarios. Más adelante, nos quedamos en la parte de el ad valorem. Más adelante. Creo que es Es de solidarios, el agente aduanal. Estábamos platicando del agente aduanal, las exenciones también, sobre los metales, alineaciones, sí. Y también que habla de los vehículos. Yo creo que por ahí le surgió la duda a la compañera. Y déjame ver. Como está en PDF, va un poco lento esto, está en PDF. No, pues sí es. Ahí nos quedamos en el impuesto general de importación. Aquí está. El artículo 71 de la ley aduanera. Bueno, dudas, jóvenes, sino para ya iniciar y dar continuidad. ¿Dudas? No, mis. ¿No? ¿Ninguna? No, mis. Ok. Bueno, pues, licenciado, todo tuyo el escenario digital y virtual. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Creo que hay poca audiencia hoy. Creo que nada más veo Muy dos. bien, gracias. Nomás dos veo, ¿verdad? Creo por ahí. La mayoría, alguna personita tiene problemas por ahí. Nos falta Emilio, nos falta Villa Bermúdez, que ha tenido problemas para conectarse, pero está la mayoría. Bueno, ok. Entonces, pues vamos a iniciar. Vamos a continuar, si no hay alguna pregunta por parte de ustedes sobre el tema que hasta ahorita hemos tratado, que es el impuesto o los impuestos al comercio exterior. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No. ¿No? Bueno, entonces, como no tienen duda, entonces vamos a continuar. Para recapitular un poquito, ¿qué es lo que estamos tratando de nosotros de resolver? Nosotros estamos tratando de resolver una situación que nos plantearon al principio. Una empresa lechera que quiere comprar 5 contenedores. Entonces, esta empresa quiere saber cuánto tiene que pagar de impuestos. Entonces, ese es el problema que nos lleva a esta clase. Saber cuánto es el impuesto o los impuestos que se tienen que generar por motivo de ¿qué? De la importación de ciertos contenedores para el traslado de leche. Bueno, hasta aquí hemos visto algunos elementos para determinar el impuesto. Primero, quiénes son sujetos del impuesto, quiénes no son sujetos del impuesto, quiénes son responsables solidarios del impuesto, ¿sí? Y algunas situaciones importantes que son quiénes están exentos del impuesto, y también vamos a ver ahora en esta parte final lo que es la forma en que se va a determinar el impuesto. ¿Y cómo se va a determinar el impuesto? Pues simple y sencillamente con un valor que tenemos en la mercancía que nosotros adquirimos a través de ¿qué? Del agente, ya sea el agente aduanal, el apoderado o la persona, va a realizar una compra en el extranjero. Pero al momento en que llega a una aduana, tiene que pagar un impuesto. Entonces, la manera más sencilla de pagar el impuesto es cuando yo llego a la aduana y traigo, supongamos, una cosa muy sencilla. Traigo 10 camisas y aquí está mi factura, ¿no? Y en ese momento se dice que pues son
El valor de cada camisa, $5, son 10 camisas, $50. Y ya nada más se paga el impuesto sobre el valor de la mercancía, que son $50. O sea, esa es la parte bien sencilla, ¿no? De cómo pagar un impuesto. Pero se va complicando de conformidad con qué. Primero, con la mercancía que vamos a importar. O sea, no es tan sencillo a veces clasificar una mercancía. Yo les digo nada más, si yo quisiera importar un caballo, pues ustedes dirían, pues es sencillo. No, no es tan sencillo, porque la clasificación de un caballo es caballo pura sangre, caballo semental, hasta caballos de esos ponis, y hay muchos tipos de caballos. Entonces, ya no es tan fácil clasificar una mercancía. Entonces, ahí viene la parte difícil. Cuando llega uno a la aduana y quiere uno pagar el impuesto, pues lo primero que dice, ¿qué trae de mercancía? Traigo esto. Ah, bueno, pues ¿con base en qué? Lo determinamos. Pues si tenemos la factura, con eso es la parte más sencilla de pagar el impuesto. El valor que te costó el caballo, el valor que te costó las camisas, el valor que te costó los contenedores, el valor que te costó la mercancía. En ese momento, nada más vas a la Ley General de Impuestos a la importación y a la exportación y clasificas tu mercancía y ya te dice el impuesto. Esa es la forma más sencilla. Pero el artículo 71 nos dice, en la fracción primera, nos dice valor de transacción de mercancías idénticas. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí el 71 lo que nos habla es, para poder determinar el valor de la mercancía por la cual vamos a pagar el impuesto, necesitamos tener una cierta referencia a qué es lo que vamos a pagar. El primer caso que les dije, tener la factura. Pero si no la tenemos, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, entonces la ley aduanera nos dice, en estos casos en que tú no tengas un documento con el valor de la mercancía, entonces, ¿cómo la vamos a determinar? Ah, bueno, nos dice primero. Vamos a ver que para poder determinar esa mercancía, pues entonces hay que seguir un procedimiento y nos dice la fracción primera, tenemos que tomar el valor de transacción de mercancías idénticas. ¿Sí? ¿Y qué es una mercancía idéntica? Pues aquella que es idéntica, ¿sí? Aquella que es igual a otra, ¿sí? Si nosotros no tenemos el valor de esa mercancía, la ley aduanera nos señala, dice, bueno, vamos a tratar de ubicar de todas las mercancías que se han importado a lo largo de un periodo de 6 meses hacia atrás, las mercancías que en su momento pudieran ser idénticas. Vamos a poner el ejemplo, imagínense que queremos importar un coche, un BMW, ¿no? Pues aquí en el país se han importado BMW, se han importado Porsche, se han importado coches de lujo. Entonces, si nosotros no tenemos el valor en ese momento en aduana, la autoridad dice, bueno, vamos a tomar de todas las mercancías que se han importado en los 6 meses anteriores o un poco más, vamos a ver si alguien importó un vehículo con esta calidad o esta identidad igualito. Por eso se llama mercancías idénticas, ¿sí? Que tengan el mismo cilindraje, el mismo número de puertas, el mismo número de todo, que sea idéntico. Si encontramos un vehículo con las mismas características y en ese momento entonces la autoridad que dice, ya tengo el valor aproximado en aquel entonces de la aduana, del valor del vehículo. Nomás es actualizar el valor. Pero ya tenemos una primera referencia que es el valor de transacción de idénticas mercancías. La siguiente lámina
nos marca otras formas de cómo se debe de determinar el valor. Y aquí nos dice valor de transacción de mercancías similares. Entonces aquí lo que la ley aduanera dice, bueno, no encontramos en la primera revisión mercancías idénticas, pero tenemos que darle un valor para saber cuánto se tiene que pagar de impuestos. Entonces, el siguiente es por una situación de descarte, vamos a buscar entonces mercancías similares. Si estamos hablando de un vehículo, entonces vamos a ver que a lo mejor ese vehículo no se fabrica en México, ¿sí? Pero entonces tenemos que encontrar alguno similar que se haya importado. A lo mejor otro que no sea un Porsche, que sea a lo mejor, no sé, otro tipo de marca, ¿sí? Pero que sea con las mismas, que sea similar, a lo mejor que tenga pues, el mismo cilindraje, el mismo dimensión, puertas, ¿sí? Características tecnológicas de seguridad, pero que sea similar. No vamos a comparar un Porsche pues, con un Jetta, ¿no? Pues ninguno, pues, no tiene ninguna similitud. Entonces tenemos que encontrar el vehículo que tenga las mayores similitudes con el que estamos importando. ¿Para qué? Para que más o menos sobre lo que ya se había importado de un vehículo anterior se le dé un valor y con ese determinar el valor en aduanas y determinar el impuesto al comercio exterior. Licenciado Raúl, una Sí. pregunta por si preguntamos en la evaluación del parcial a los compañeros. Entonces, ¿cabría alguna definición o algún concepto sencillo, sin tecnicismo alguno, entre decir mercancía idéntica y mercancía similar? Bueno, la ley aduanera sí lo señala y lo dice, ahorita te digo, déjame buscar mi ley Para que ahí aduanera. los compañeros que están tomando nota, pongan ahí la diferencia entre mercancía idéntica y mercancía similar. A ver, vamos. Vamos a ver, entonces, a ver. Dice el artículo 72 de la ley aduanera, dice, será el valor de transacción, si quieren lo buscan en el artículo, o sea, digo, para no dictárselo porque se los voy a leer y ya nomás ustedes lo buscan en la ley aduanera y nos dice, el valor a que se refiere la fracción 1 del artículo 71 de esta ley será el valor de transacción de mercancías idénticas a las que son objeto de valoración, siempre que dichas mercancías hayan sido vendidas para la exportación con destino en territorio nacional. Bueno, luego, déjame ver. Dice, se entiende, en este mismo 71, se entiende por mercancías idénticas aquellas producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración. Que sean iguales en todo, lo que les decía, incluidas sus características físicas, calidad, marca, prestigio comercial. Eso es lo que la ley aduanera distingue que es una mercancía igual. Son las incluidas con características físicas, calidad, marca y prestigio comercial. Si tienen esas características, tanto un vehículo como el otro se puede considerar como una mercancía de carácter igual. Ok. Y vamos a ver entonces el 73 nos dice de la ley aduanera que son mercancías similares. Y se entiende por mercancía similar aquellas producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración. O sea, es decir, las que se producen aquí en nuestro país, que aun cuando no sean iguales en todo, tengan características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. La definición está igual de complicada que la
que la situación, pero así en términos muy sencillos que tenemos que entender, son similares a aquellas que tienen las características parecidas. Si nosotros estamos importando un vehículo, tenemos que buscar un vehículo que reúna de alguna manera en forma similar las características. ¿Cuáles? Si nosotros estamos importando un vehículo de 12, estos son 12 cilindros, sí, que son los deportivos. Entonces tenemos que buscar en el país uno que tenga esas características primero. Que tenga a lo mejor 2 puertas, que tenga una serie de elementos que pudieran ser similares al que estamos importando. ¿Sí? No podemos considerar una mercancía similar a la que comparemos con un vehículo de 8 cilindros, ¿no? Ni tampoco que tenga 4 puertas, ni que tenga una situación de seguridad distinta a la que como un estamos GTI, comprando. el GTI, que la marca GTI, que es deportivo y pudiera ya ves que hay 4 puertas y de 2 puertas. Ah, sí, ¿no? pero el GTI es de 4 cilindros, el que yo estoy importando es de 12. De 12 cilindros. Es un deportivo total, un Porsche. Ok, pero No el tiene- Porsche lo compramos en la frontera. Lo Por ejemplo, compramos en Tijuana. en Estados Unidos, yo lo compré, o en Inglaterra, o en donde se fabrique, pero al final de cuentas, yo tengo que, si no tengo el valor en una factura, lo tengo que buscar dentro de los posibles automóviles que tenga el país. Okay. Si no hay ninguno, primero tenemos que ir a un vehículo idéntico, ¿sí? Que se haya importado al país. Si no hay ningún vehículo idéntico, entonces me voy a uno similar. Ok, perfecto. Ahí está la diferencia entonces. Y luego, si no hay uno similar, entonces el valor o precio unitario, ¿sí? Que es la tercera fracción. Así vamos a ir descartando. Al final, en alguno de los supuestos del 64, del 71, perdón, tiene que encontrarse la mercancía, ¿sí? Ya sea encontremos uno similar, idéntico, precio unitario, reconstruido, pues vamos a tenerlo que ubicar para poder determinar el impuesto. Entonces, ya más o menos con esto, nos podemos pues diferenciar que uno tiene que ser idéntico. Es como si tú quieres importar un Jetta GTI, 4 puertas, pues aquí en México la planta de Volkswagen fabrica el Volkswagen Jetta GTI mexicano. Entonces, ¿qué son? Idénticos. Claro. Ahí hay identidad. Pero imagínate que no hay un vehículo que yo quiera importar, ¿sí? Hay muchas marcas que se importan a nivel, bueno, de Estados Unidos hay muchas marcas que son similares, pero si nos vamos a China, nos vamos a Inglaterra, nos vamos a la parte de Europa, España, entonces los vehículos que se fabrican allá a lo mejor no tienen similitud con los de nosotros, simple y sencillamente son de años más avanzados. Entonces no vamos a encontrar a lo mejor uno idéntico y nos tendremos que ir a uno de características similares. ¿Sí? Aquí es como comparar que pues de 4 cilindros hay muchos. Está el Jetta comparado con ¿quién? Con el Tida. Vamos a pensar, son parecidos. Tienen 4 puertas, es de 4 cilindros, tiene el torque de la misma dimensión y todo. Entonces es similar. Por eso en México se hace una determinada gama de los autos compactos. ¿Para qué? Pues para que podamos determinar una misma línea de automóviles, que es lo que estamos comparando, ¿no? Ahora, ya si no encontramos la parte correspondiente a un valor de mercancías similares, tenemos que encontrar el valor de precio unitario. Y este valor de precio unitario es
Aquí nos dice el artículo 74 de la Ley Aduanera, dice, para los efectos de este artículo se entiende por precio unitario de venta el precio a que se venda el mayor número de unidades en las ventas a personas que no estén vinculadas con los vendedores. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo. Si yo importo, vamos a cambiarle el giro, si yo importo ahora, en lugar de automóviles, importo aceite comestible, ya sea de estos que venden en los centros comerciales, pero, ¿qué creen? No traigo yo la factura. Voy a importar muchos 1,5 litros, o en este caso 2,5 litros, ¿sí? Pero vamos a poner 1,5 litros, envases de 1,5 litros. En nuestro país no se fabrica ni hay litros, no hay aceite de 1,5 litros, al menos yo no los conozco. Todos los que se venden, 950 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que encontrar el valor del precio unitario. Es decir, que tú lo que vas a hacer es, en este caso, vas a dividir el precio entre los mililitros. Si a lo mejor 1 litro de aceite te vale 40 pesos, ¿cuánto te saldría el mililitro? ¿En pesos o en centavos? Ah, bueno, ya tenemos el precio unitario del mililitro. Ahora, ese precio unitario de mililitro lo tendrías que multiplicar por los mililitros de 1,5 litros para poder obtener el valor unitario y poder determinar el valor del producto de 1,5 litros. ¿Sí? Este tipo de valor de precio unitario se utiliza para todas las medidas internacionales, que son metros, que son yardas, que son centímetros, que son kilos, que son bueno, todas las medidas internacionales, ¿sí? Este es para este tipo de situaciones. Es como si yo quiero comprar césped, ¿sí? No natural, y lo quiero traer de Inglaterra, ¿no? Y entonces, pues tengo que saber cuánto es el precio unitario que tiene en nuestro país ese valor para poder determinar cuánto es el valor que yo debo de pagar por los metros o las yardas que traiga de este producto que se llama césped artificial, ¿no? Entonces, eso se utiliza para este tipo de cosas. O es como cuando nosotros compramos un paquete de galletas que trae 3 o 4 paquetes, pero tú quieres saber el precio unitario de cada galleta. ¿Cómo le harías? Pues dirías, a ver, si el paquete completo trae 6 paquetes adentro, cada paquete, ¿cuántas galletas trae? Ah, pues 30, entonces tendría que hacer mis conversiones. Y cada galleta me sale ¿en qué? En 20 centavos. Ese es el precio unitario de venta. ¿Qué tal si yo traigo galletas a granel? No puedo saber, entonces quiero saber el valor unitario de esas galletas. ¿Y cómo lo podría hacer? Pues simple y sencillamente de un envoltorio tenemos que sacar el valor, el precio unitario de esa mercancía. ¿Sale? Bueno, luego sigue el valor reconstruido de las mercancías. El valor reconstruido nos dice aquí el artículo el 77 de la ley aduanera, nos dice, déjame ver si lo encuentro. Bueno, no. Dice, se entiende por valor reconstruido el valor que resulta de la suma de los siguientes elementos. Para no leerlo todo, ustedes quieren consultarlo, pero les voy a explicar. El valor reconstruido es, si nosotros no hemos encontrado de la fracción 1, 2, 3,
de la ley o de lo que hemos comentado, a lo mejor nos puede servir el valor reconstruido y es cuánto ocupaste tu persona para poder construir o para poder llevar a cabo un automóvil. Estamos hablando de un Porsche. No lo tenemos, no hemos localizado nada. Entonces, ¿cuánto te llevó a ti en investigación, materiales, en todos los elementos técnicos, franquicias, derechos, ¿sí? Técnicos, mano de obra, todo? ¿Cuánto te costó construir un automóvil de este tipo? Y esto es el valor reconstruido de las mercancías. Entonces, con base en eso, tú puedes determinar el valor de este tipo de mercancía. Valor reconstruido. Luego, valor determinado conforme al artículo 78. Vamos a ver el 78 que nos dice. El artículo 78 nos dice, cuando tú no puedas determinar el valor con base en ninguna de las fracciones anteriores, ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, vas a poder nuevamente utilizar nuevamente las fracciones anteriores, la 1, la 2, la 3, la 4, pero con una situación con una situación de mayor flexibilidad. Ah, es que encontré un valor similar, pero ¿sabes qué? No es tan similar porque contiene esto. Ah, pues bueno. Sé más flexible en ese sentido. Entonces, lo ubicamos nuestra mercancía en la fracción 2, con un valor más flexible, y ahí lo podemos ubicar. Entonces, la fracción quinta nos dice, puedes utilizar las anteriores formas de evaluar la mercancía, pero más flexible, no seas tan rigorista. Trata de buscar aquel elemento donde puedas ubicarlo. ¿Sí? Primero es de manera rigorista y luego, si no lo encuentras, entonces el 78 de la ley aduanera te permite que lo hagas con mayor flexibilidad y puedas encontrarlo. ¿Esto para qué nos sirve? Para pagar el impuesto. Porque no todas las mercancías las tenemos y las producimos en México. Entonces hay mercancías que no las tenemos. O hay mercancías que las traen sin factura. No, pues no me dio el proveedor. Entonces, ¿cómo vas a pagar? Pues tiene la autoridad aduanera que determinar cómo se paga ese impuesto. No se puede ir, como dicen, por la libre y ya no paga impuestos. ¿Sale? Continuamos con la siguiente lámina. Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar el precio pagado por las mismas siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el 67, que es lo que acabamos de explicar hace rato. Continuamos con el siguiente lámina. Estábamos viendo y platicamos al principio que toda mercancía tiene una serie de elementos incrementables. ¿Qué son los incrementables? Son aquellos valores que incrementan el valor de la mercancía al momento de cruzar la aduana. Y estos valores de mercancía o estos valores que se incrementan son, entre algunos, pues los seguros, las comisiones, los gastos de ensamblaje, todo lo que pueda o lo que tiene una mercancía. Ustedes nada más ven, supongamos cuando vemos una televisión, la abrimos y tiene protectores, ¿sí? Y tiene un control, pero todo eso tiene una caja, pero todo ese ya nada más llegó al establecimiento importado y entonces, ¿qué tanto gastó el vendedor para traer esa mercancía? Entonces, aquí nos dice
que estas mercancías tienen que ser, de alguna manera, un valor real. Entonces nos dice, el valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá además del precio pagado, o sea, lo que a mí me costó la televisión, el importe de los siguientes cargos. Fracción 1, los elementos que a continuación se mencionan en la medida en que corran a cargo del importador, y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías. Entonces, aquí debe de correr a cargo de quién? Del importador, los gastos. Y uno de ellos es las comisiones y los gastos de corretaje, ¿no? Que en este caso son las comisiones que se pudieran pagar, ¿sí?, a una persona. ¿Para qué? Para que vaya y haga todos los trámites de compra, supongamos, a Sony, o a Hewlett Packard, o a Toshiba. Quiero importar equipos de cómputo. Entonces necesito primero contratar una persona que vaya a la empresa, a la fabricante de estas máquinas y vea cuáles son los costos, cómo está, todo ese tipo de situación. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Que tenemos que contratar a una persona a la cual le vamos a pagar para que realice los trámites previos. Luego viene el costo de los envases. No me puedo traer las televisiones en la mano, ¿no? Ni puedo traerme el aceite en bolsas, ¿no? No, tengo que, de alguna manera, contratar envases o embalaje para poder que mi producto pueda en su momento llegar al destinatario, al comprador, en buen estado. Entonces, todos estos costos que sirven ¿para qué? Para poder determinar el valor de la mercancía. ¿Sí? Cambiamos al siguiente lámina, Lic. Nos habla de el inciso C, los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra. También la gente que distribuye la mercancía, pues contrata gente que sube la mercancía a los camiones, la baja. Todo eso es un gasto que representa ¿para quién? Para el importador. Entonces, todos estos gastos, también viene el inciso de gastos de transporte, seguros de mercancía también. Si yo no aseguro la mercancía y por mala suerte choca el camión, se lo roban, perdí toda mi mercancía y mi dinero, ¿no? Entonces, tiene que asegurarse esa mercancía. Estos seguros pues, pueden ser contratados tanto en este caso, por la persona que vende la mercancía, y en estos momentos, en esas circunstancias, el valor de la mercancía se incrementa. Los gastos de transporte, seguro gastos de conexos, como manejo, carga y descarga en que incurran con motivo del transporte. Todos estos son gastos que la persona que vende el producto se los proporciona al importador. Luego, luego los gastos, ya está esto. La fracción 2, el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios siempre que el importador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado. Para que el valor de la mercancía tenga un valor real, se le tiene que hacer o se le tienen que incrementar estos valores que ¿quién los proporciona? Los proporciona la persona que vende el producto. Por eso dice, el valor debidamente repartido de los siguientes bienes, siempre que el importador, de manera directa e indirecta, los haya suministrado. Entonces, gratuitamente o a precio reducido. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que las mercancías, cuando lleguen a la aduana, van a llegar con un valor. Uno va a ser el valor de venta, más los seguros, más los gastos de almacenaje, más los gastos de descarga, no descarga, más los fletes, más toda una serie de
el empaque, embalaje, todo eso es lo que va a constituir mi valor real de mi mercancía. Y es sobre la que yo tengo que pagar el impuesto. Cambiamos a la siguiente. Por favor. Aquí también nos habla de materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. Piezas. Normalmente si nosotros compramos escritorios, ya ven que les traen hasta piezas ya para armar, ¿sí? Su llave Allen y no sé qué cosas les ponen para que ustedes ya no se preocupen, ya no lleguen y lo armen. Pues esas son las piezas y elementos que también forman parte de ¿qué? De la mercancía. Las herramientas matrices, moldes, elementos, todo lo que en su momento una mercancía puede traer, los materiales consumidos en la producción. No son los materiales de consumo, que se haya echado una cervecita, ni que se haya tomado un refresquito, ninguna torta. No, esos no son los materiales consumidos, sino los materiales consumidos, ¿cuáles son? Puede ser la gasolina, puede ser los materiales con que se consumen para la realización, el transporte, la fabricación de un determinado producto, una tela, un envase, hay muchas cosas. La fracción de los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, también entran aquí todo este tipo. La gente, pues, para poder hacer un producto, una mercancía, pues tuvo que implementar algunos sistemas técnicos, científicos, de ingeniería, y todo eso va a formar parte de ¿qué? De la mercancía o el valor de la mercancía que se va a importar. Cambiemos a la siguiente. Sí. También viene las regalías, los derechos, las licencias, todo esto, porque son, al final de cuentas son, a lo mejor ese producto tiene un derecho de autor, ¿sí? Estamos a lo mejor importando ¿qué? Concesiones, queremos importar una concesión y un derecho de autor que son McDonald's, tenemos que pagar los derechos de autor, toda una serie de situaciones, no nada más importan mercancías, se importan derechos, se importan regalías, se importan muchas cosas. Mientras esté en el mundo material y sea legal, se puede importar. Luego viene el valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías. O sea, cualquiera aquí resume, cualquier otro elemento que no esté contemplado entre las otras fracciones, lo vamos a incluir. Sí, a lo mejor algo que no esté previsto o que no estaba previsto en las otras, en las otras fracciones, pues tiene que ser incluido para poder obtener el valor real de la mercancía. ¿Qué es lo que interesa? Determinar el valor real de la mercancía. Seguimos la siguiente. Ahí hice un comentario, Lick, nada más para aterrizar a los compañeros, que estamos en el tema del, impuestos del comercio exterior, pero haciendo la acotación de los valoren, que es uno de los impuestos que ellos vieron de acuerdo a su valor, y está explicando usted el tema de los incrementables, y salvo que usted me corrija, también se clasifica en deducibles, ¿no? Sí, todavía no vemos los deducibles, pero está bien. Nada más para que ellos aterricen de en qué estamos. Sí, aquí ya vienen los no deducibles, o sea, los que no incrementan el valor, que son los valores que ya el importador. Miren, hay que hacer la distinción muy sencilla. Los incrementables se dan desde el momento en que se produce la mercancía hasta que llega a la aduana para su despacho. Todos los gastos que se realicen desde el momento en que se produce hasta llegar a la aduana son valores que pueden ser incrementables. Una vez que cruza, se pagan los impuestos, ya no se puede considerar valores incrementables. Por eso es que dice aquí, el valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderá los siguientes conceptos. Los gastos que por cuenta propia realiza el importador. Un gasto que realiza el importador
pues puede ser el transporte, ¿sí? Gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento, asistencia técnica. Una vez que llega, porque lo que estamos tratando aquí son envases o contenedores de aluminio para transportar leche. Entonces, imagínense, llega de cualquier parte del mundo a una aduana marítima y para bajarlo, el importador tiene que realizar ¿qué? Ciertos gastos de construcción para poderlos bajar, ¿sí? Puede ser una estructura y luego de ahí una grúa para que se lo suban, ya sea a un tráiler o al tren o a algún transporte y lo lleve. O sea, no es que la aduana ya les proporcione todo, no. Él nada más llega y dice, ¿qué traes? Ah, traigo esto, pagas esto. Pero para bajarlo, para subirlo, para transportarlo, el importador tiene que cumplir con ciertos requisitos, instalaciones, ¿sí? Armado, montaje de ese tipo de situaciones. Esos gastos ya no forma parte de ¿qué? Del valor de la mercancía, porque esos son gastos relativos al transporte posterior a la mercancía. Los gastos de transporte, seguros, gastos conexos, tales como el manejo de carga y descarga. Una vez que me entregan la mercancía en la aduana, pues ya los demás gastos corren a cuenta mía. Ya si yo quiero asegurar la mercancía, pues ya es responsabilidad mía. Pero esos gastos ya no entran dentro del valor para el pago de impuestos. Continuamos con la siguiente. Las contribuciones y las cuotas compensatorias. O sea, no es... Imagínense que yo dentro de el pago de la mercancía incluyera las contribuciones, entonces pues, no estaría pagando contribuciones, ¿no? Las puedo deducir ahí mismo, ¿no? Entonces, las contribuciones o cuotas compensatorias. ¿Qué son las cuotas compensatorias? Digo, no sé si ya lo vieron, pero son aquellas cuotas que el Estado impone conforme al artículo 73, fracción 10 de la Constitución, impone a ciertas mercancías que están bajo un trato de comercio desleal. Entonces, cuando hay un comercio desleal, es decir, que la mercancía viene bajo un precio muy bajo y llega a nuestro país, y para no afectar la economía de nuestro país, el Estado impone cuotas compensatorias, primero provisionales y luego definitivas. Y entonces, esas cuotas que se pagan, que son impuestos adicionales, ¿para qué? Para que nuestra economía, al momento en que llegue esa mercancía, venga en un precio igualitario al que pudieras tener en nuestro país y no haya competencia desleal. Entonces, bajo esa premisa, tenemos entonces que ni las contribuciones ni las cuotas, ¿sí? Forman parte de ¿qué? De la base para determinar nuestro valor real de la mercancía. Los pagos del importador al vendedor por dividendos o aquellos otros conceptos que no guarden relación directa con la mercancía importada. A lo mejor el importador le dijo, oye, mira, si me vendes muchos productos, pues yo te voy a dar cierta ganancia, que son los dividendos. ¿Sí? Si tú me produces tantos envases, pues yo te voy a dar ciertas ganancias y esas ganancias no forman parte de ¿qué? De la base gravable para efectos de determinar el impuesto. Entonces, creo que hasta aquí ya llevamos todos los elementos para poder realizar nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Entonces nos dice, la base gravable del impuesto general de exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de la venta y deberá consignarse en el comprobante fiscal digital o en el documento equivalente y en su defecto en cualquier otro documento comercial sin inclusión de fletes y seguros.
sea, los fletes y seguros son los que paga la persona que importa, pero una vez pasada la aduana. Entonces, estos no se incluyen. Entonces, aquí lo que queremos buscar es la base gravable de una mercancía. ¿Para efectos de qué? De pagar el impuesto y poder decirle a nuestra persona, a la empresa, decirle cuánto va a pagar. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Aquí está la ley de los impuestos general de importación y exportación. Ustedes la pueden checar, así como se nombra ley de impuestos general de importación y exportación. Son únicamente 2 artículos, pero trae una serie de situaciones que son importantes a saber. Trae, o está dividida en 2 artículos y está dividida en capítulos, notas aclaratorias, esta ley. ¿Qué son los capítulos? Los capítulos son aquellas clasificaciones generales de una mercancía. ¿Sí? No, la ley clasifica de manera general una mercancía. Productos de metal, ahí está ya. La clasifica en una situación de carácter general. Luego ya va diciendo, en este caso supongamos el capítulo 87 habla de vehículos, automóviles, tractores, velocipedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. Es la parte general de este capítulo. Luego vienen las notas. Dice, en este capítulo comprende los vehículos concebidos para circular solamente sobre carriles o rieles. Entonces, aquí podemos advertir que estos vehículos solamente van a estar catalogados para aquellos que se manejen o sean trasladados o por rieles. Entonces, esta es una clasificación que está dando la propia ley y así nos vamos. Cada capítulo va a traer sus notas. La siguiente página, digo, la siguiente filmina o... Gracias, Rosy. Dice, en este capítulo se entiende por tractores y empieza a definir qué se entiende por tractores, los vehículos con motor, esencialmente concebidos para tirar o empujar otros aparatos, vehículos o cargas, incluso si tienen ciertos acondicionamientos, accesorios, en relación con su utilización principal que permita el transporte de herramientas, semillas o abonos. Esta es una nota, entonces para que la gente cuando llegue y quiera importar un tractor, sabe, de acuerdo al capítulo 87, nota 2, qué debe de ser o qué debe de considerarse como un tractor. ¿Sí? No van a decir, bueno, es que yo utilizo mi camioncito, mi camioneta, y pues empujo, ¿no? ¿Y hago qué? ¿Hago el transporte de herramientas, semillas, abono? ¿Entonces se considera un tractor? No. Entonces no puede ser considerado como tractor, porque aquí dice, vehículos con motor esencialmente concebidos para tirar o empujar a otros aparatos. ¿Sí? Entonces, mi camioneta, aunque sea la Cheyenne, no es o considerado como un tractor. Entonces, estas notas son importantes para ir a aclarar, o está siendo aclarado por la ley de los impuestos generales de importación. Luego dice, las máquinas e instrumentos de trabajo concebidos para equipar los tractores de partida 8701 como materiales intercambiables. ¿Esto por qué nos va a servir? Esto nos sirve porque ahorita nosotros estamos viendo lo que vamos a importar. Entonces vamos a importar contenedores. Entonces ahorita vamos a ver aquí la situación. Las máquinas o instrumentos de trabajo concebidos para equipar los tractores de la partida 8701 como materiales intercambiables siguen su propio régimen, aunque se presenten con el tractor, incluso si están montados sobre este. ¿Ven? Aquí están haciendo la aclaración de todavía los tractores. Los chasis con cabina.
Sí. Perdón la interrupción. Una pregunta para que nos quede un poquito claro, porque seguramente los compañeros, no se atreven, no sé por qué no andan nada participativos, pero voy a hacer la excepción. Su servidora. ¿Sabe qué? No han participado porque les ha quedado muy claro, yo creo. Excelente. O están impactados con Ahí tanta información. veo las risas de Juliana, que está muy risueña ahí. Sí, ahí anda. Seguramente está impactada. Están impactados. Bueno, yo sí tengo una pregunta, aunque tú eres el especialista en eso y nos puedas orientar un poquito más. Cuando hablamos, entiendo que esos son los impuestos en general para vehículos tractores o para el tema de los tractores, máquinas, instrumentos, todo lo relevante a ello. Cuando hablamos de partida, ¿a qué te refieres? ¿O a qué se refiere nuestra legislación? Partida, o sea, aquí es que la ley de los impuestos generales habla de fracción arancelaria. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos, la fracción arancelaria se compone de 6 dígitos. Y luego vienen otros que, para aclarar, son las partidas. O sea, las partidas son en dónde lo vas a clasificar. La fracción arancelaria únicamente habla en términos generales. Materiales o productos de lámina o de X elemento de metal. Lo pregunto para que ellos no se confundan de partida, de transportar o trasladar, ¿no? Sino que el término es un poquito a lo mejor básico o a lo mejor muy tecnicismo, pero para que, es que ya ves que nuestras legislaciones son bien tecnicistas y de repente pudiéramos malinterpretar. Entonces, nada más para acotar, la partida es donde comprende la clasificación a la que pertenece. Sí, porque aquí dice en el número 4, la partida 87.12 comprende todas las bicicletas. O sea, el capítulo 87 habla de un tema en general y luego los van clasificando en partidas. La partida 87.12 comprende todas las bicicletas para niños. ¿Sí? La partida, ¿sí? Y hay otros, la nota 3 dice, los chasis con cabinas incorporadas para vehículos automóviles se clasifican en las partidas 8702 al 8704. Ahorita que pasemos a la otra, se van a dar cuenta de las partidas. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. A ver si ya es la... Aquí ya está. Nosotros, ¿qué estamos importando? ¿Qué queremos importar? Pues podemos tanques para almacenar leche. Entonces, si ustedes ven aquí, hay un código, hay una descripción, hay una unidad, hay un impuesto, que es impuesto a la importación y impuesto a la exportación. Y luego ya vienen las partidas, que es la partida 8716.31, que son cisternas. Ahí no enclava o no engloba la mercancía que yo quiero importar. Luego viene la 8716.31.01, tanques térmicos para transporte de leche. Ahí entra. ¿Qué estamos queriendo importar? Tanques o cisternas para contenedores de qué leche. Entonces, la partida 87.16.31.01 es la partida donde se encuentra nuestra mercancía que vamos a importar. O sea que el 87 y el 16 es igual en todos. Sí, porque todos se manejan a través de un capítulo general. Ya el 16 o la parte 31 o 31.01 le va dando una clasificación de distintas mercancías. Ok. ¿Sí? Sí, entonces, gracias. por eso, aquí, en la partida 8116.3102 se llama tipos de tanque de acero. Incluso criogénicos o tolvas, que son donde hacen las revolvedoras, esos tipos de contenedores, ¿no? Los demás, ahí el 8116.31.99 hace un resumidero. Si no se encuentra ninguno de esos que queremos importar, lo vamos a incluir en
los demás. Luego, remolques o semirremolques tipo plataforma, conos sin redillas, incluso los reconocibles para el transporte de cajas, rejas de lata o botellas o portacontenedores. Esa es otra partida. Pero la que a nosotros nos importa es la 8716.3101, que es tanques térmicos para transporte de leche. Y eso es por pieza. Y va a pagar el 20% de impuesto. Aquí está un 20%. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo primero. ¿Cuánto va a pagar de impuesto? ¿Y esto dónde está? En la ley de los impuestos al comercio, digo, de la ley del impuesto a la importación y a la exportación. Entonces, nos pasamos a la siguiente lámina. Ya tenemos entonces hasta aquí cómo determinamos y dónde ubicamos. Esto lo hace un agente aduanal, pero pues tienen que saberlo porque pues para decirle a la agente aduanal pues tienen que saber, ¿no? Y aquí también aquí tenemos que conocer lo básico. Pues sí, cuando menos saber de dónde sacó los datos. Ok. Y aquí ya viene nuestro ejemplo, nuestro caso práctico. Ya nosotros tenemos todos los antecedentes. Ya vimos quiénes están obligados, quiénes están exentos, cómo se determina el valor real de la mercancía, cuáles son los incrementables, cuáles son los deducibles, ¿sí? Y ahora lo que nos toca es saber cuánto le vamos a decir a nuestra gente va a pagar de impuesto. Entonces nos dice, el ejemplo dice, el valor de factura es 4,500 por tanque. O sea, ese es el valor que nos dan en nuestra factura. Ya ha incluido todos los incrementables. Sí, que puede ser seguros, que puede ser comisiones, que puede ser todo lo que vimos puede estar ahí. Son 5 los que vamos a importar. Entonces, tendríamos un valor real de la mercancía de $22,500. ¿Sí? ¿De dónde sacaron los 4,500? Pues simple y sencillamente lo sacamos del valor de factura que teníamos o que nos dio la persona que nos vendió esa mercancía. Luego, el valor de flete marítimo. ¿Cuánto nos costó el flete marítimo? $2,750 por contenedor, que son los incrementables. Digo, acá hay unos incrementables y acá puede haber otros. Entonces, por contenedor nos daría que $13,700 por cada contenedor. ¿Sí? Entonces, 2,700 por los 5 contenedores nos daría $13,750. El seguro, ¿cuánto nos cobraron de seguro? $1,500. Aplicando el tipo de cambio estimado a 18.80 pesos, que es cuando yo lo hice, estaba a 18 y está a 25. Bueno, pues ya nomás, que no fue fue el año pasado, ya que aún no se cumple con el artículo 56 de la ley aduanera, es decir, que todavía no hay el cambio o la variación del dólar, entonces tomaríamos el de 18.80. Entonces, ahora nos toca nada más es sustituir valores. Y nos dice el valor en aduana. Lo primero que tenemos que determinar es el valor en aduana. Igual a valor de factura más el tipo de cambio más los conceptos incrementables. Entonces nos dice, el valor en aduanas, está en la parte de arriba, son 22,500. Más 13,750, que es de que el valor de fletes. Más 1,500, que es el seguro, por el tipo de cambio, el tipo de cambio del dólar, en ese momento era 18.80. Entonces ya nada más hacemos operaciones y nos da, el valor en la aduana son 709,700 pesos. Ya está convertido en pesos. Entonces ya tenemos nuestro valor. Ahora dice, vamos a determinar el impuesto general de importación, que es el IGI. Ahí las siglas.
Entonces, nuestro valor de aduana por el porcentaje aplicable de la fracción arancelaria 87.16.3101, ya nomás es sustituir, que sería el impuesto, entonces el valor en aduanas por el porcentaje, nada más. Entonces cambiamos la siguiente laminita. Chicos, ¿aquí alguna duda, alguna acotación que quieran comentar, por favor, antes de pasar a la siguiente lámina? Sí, yo tengo una duda, Miss. O bueno, profe. Sí, dígame. ¿Existe alguna variación de precios dentro de las aduanas en el país? Es decir, que resulte más caro llegar a alguna en específico que a otras. No, porque el valor de lo que tú pagas es un impuesto que es aplicable en todo el país. Esa ley es aplicable en todo el país. Lo único que puede variar es que, supongamos ahorita, en lugar de comprar el contenedor, te haya costado, esto fue el año pasado, 4,500, pero ahorita el dólar está en 25, ahorita no te vale este valor, ahorita te vale 6,000 cada contenedor, pero vas a pagar sobre los incrementables y todo eso, vas a pagar, en lugar de ser el valor en aduanas de 709.700,000 pesos, a lo mejor ahorita va a ser de 1,000,000 de pesos. ¿Por qué? Porque lo que fluctúa es el valor de la mercancía, no el valor del impuesto. El impuesto siempre va a ser el 20%. O sea, lo del seguro. No, lo del seguro cambia también. El seguro cambia porque los costos, los precios, los cotizas en dólares en Estados Unidos. Ajá. ¿Sí? Sí, el porcentaje que nos mostró en la tabla anterior, ¿no? El 20% que Sí, aparecía al lado del... regresamos a la página anterior. A ver. Miren. Este valor que está aquí de la partida 87.16.31.01, que es el segundo, tiene un impuesto del 20%. Ese no va a cambiar. Tiene desde 1987 hasta el momento que está al 20%. O sea, ese no cambia. Lo que cambia es que los valores de la mercancía, los valores de los seguros, los valores del transporte y todos los valores incrementables, que ahorita con el valor del dólar esto estaría más elevado que lo que estamos en el ejemplo. Eso es lo que varía nada más. Ok, esta sigla EX es exención. Exento. Ok, para que ahí lo tengan anotado los compañeros. Ok, ¿algo más? Carlos, Kevin, que decías la pregunta. ¿Quedó aclarado? No, ya. Sí, ya quedó aclarada, gracias. Ah, ok. Entonces, no es así de que vayas a temer preguntar, ¿eh? No le voy a contestar. Bueno, ahí está, el pago general del impuesto a la importación. Entonces, aquí vamos con el impuesto general de importación, que sus siglas son IGI, y teníamos que son 709,700. Por el 20%, que es el impuesto que nos maneja la partida 87.36. Quién sabe qué, 01. No sé qué, ya no me acuerdo ahorita bien. Que es la que vimos. Esa nos va a dar ¿qué? Un impuesto de 141,940 pesos, que es el impuesto general de importación. ¿Sí? Ya tenemos un impuesto, ya lo determinamos, pero el impuesto no nada más es ese. También vamos a pagar los derechos de trámite aduanero. ¿Qué son los derechos de trámite aduanero? Los derechos que cobra la autoridad fiscal o aduanera por realizar todo el trámite. Y se expresa en 8 al millar, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos. Entonces, el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos nos habla de que sobre el valor
del impuesto general de importación, que son los 141,000, no, que son los 709,700 pesos, vamos a pagar el 8 al millar. Entonces aquí está la operación, 709,700 por el 8 al millar nos da un impuesto o un derecho de trámite aduanero de 5,677.6. El 8 al millar siempre va a ser el mismo. Siempre. Esos valores no cambian. Pero también tenemos que pagar el IVA. Y entonces el IVA dice, es igual al valor en aduanas más el IGI más el derecho de trámite aduanero. Entonces, ¿cuál es el valor en aduanas? 709,700. El impuesto general de importación, 141,940. Y los derechos de trámite aduanero, 5,677.6. Esto por la tasa del IVA, que esa tampoco ha cambiado desde hace algunos años, es el 16%, nos daría entonces de pago del impuesto al valor agregado 137,170 de impuesto al valor agregado. También se paga, pero no en este caso, el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios, siempre y cuando se encuentre dentro de las hipótesis que marca esta ley como sujetos de pago de impuesto, como puede ser importación de bebidas alcohólicas, de gasolina, petróleo, ¿sí? Cigarrillos, tabaco, todos estos pagan impuesto adicional a estos, siempre y cuando esa mercancía se trate de esos productos. Como aquí no se trata de esos productos, entonces no pagaría el IEPS. Nada más pagaría entonces el impuesto general de importación, derechos de trámite aduanero y la parte correspondiente al IVA. Entonces, nos dice que el total de impuestos a pagar sería de 137,170 más 5,677.6 más 141,940 nos daría para pagar 284,787 por importar 5 contenedores para transportar leche. Este es lo que ustedes tienen que decirle a una persona. Usted pagaría 284,787 más aparte el costo de la mercancía. ¿Sí? Entonces, ¿con esto alguna duda? No. No. ¿Está claro cómo? ¿Está claro? Dígame. ¿El impuesto general va aumentando por año o es fijo? El impuesto general, no. El impuesto no aumenta por año. Ha sido siempre el 20%. Ah, ok. O sea, salvo que haya alguna reforma a la ley, podría haber un aumento. Pero de entrada, cuando menos, desde 1987 hasta la fecha, es el 20%. Ok, gracias. ¿Sí? Lo que va variando es el valor de la mercancía. ¿Sí? No es lo mismo pagar el 20% de 100 que el 20% de 1,000. ¿Sí? Entonces, ¿y esto de qué depende? De la mercancía que se está importando. Sí. Ok, ¿otra duda, compañeros? Porque ya me voy, ¿eh? Sí, ya estamos a nada. Yo me quedé con la duda de la diferencia que mencionó el profe de mercancías similares e idénticas. Similares, idénticas. ¿Cuál sería un ejemplo muy sencillo y burdo? ¿Un gemelo qué sería? ¿Un hijo? Ok, creo que entonces ya entendí. ¿Sí? Sí, perfecto. O sea, ¿un gemelo sería qué? ¿Idéntico o similar? Pues idéntico, ¿no? Idéntico. Y un, ¿cómo se llaman de los otros? Los que nacen ¿Un cuate? ¿eh? Un cuate, ¿no? ¿Ustedes que le llaman los cuatitos o los...? Los cuates, los que nacen en diferentes bolsas. Ajá. ¿Sí? ¿Esos son qué? Similares. ¿Sí? No son idénticos. Bueno, los gemelos podrían a veces parecerse, pero no siempre. Pero bueno,
Así Los sería un mellizos, por ejemplo, que es más común. Sí, los mellizos. Entonces, más o menos así sería un ejemplo. Así, muy burdo, pero entendible. Ok. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Cualquier cosa, también estuve durante la sesión mandándoles ahí las siglas, espero haber logrado el objetivo, por ahí si lo quieren copiar. Y voy a intentar para aquellos que no estuvieron, de todas maneras voy a tratar de enviarles por WeTransfer, espero poder obtener si no por otro medio, las 2 sesiones que hemos grabado para que no se vayan a perder ningún tema y sobre todo por aquellos que no alcanzaron a tomar apuntes, yo sé que algunos lo están generando, pero para que lo puedan ustedes en casa otra vez reproducir, ¿correcto? Sí, Miss, gracias. Ya nada más por último, la siguiente lámina, que es la última. A la empresa productora de leche solo le restará conocer el importe de maniobras de la terminal de carga que recibiría la mercancía para poder realizar el despacho, así como el costo de fletes terrestres y gastos en puerto para efectos de revalidar el conocimiento marítimo o para poder costear el monto de la inversión y detectar si es redituable la importación de dichos productos. Es lo único que le faltaría, pero eso ya no se encargan ustedes, sino de otra persona, de ver todo ese tipo de costos. La última ya para terminar. Esto es su tarea. ¿Sí? Este es un ejemplo, es una mercancía, se va a importar espejos retrovisores para vehículos, la fracción arancelaria es esta, el IGI, hay que determinar el impuesto, el valor de las mercancías, el valor en aduana y la solución. Ya con el ejemplo anterior, ustedes pueden solucionar esto. Lo más difícil es la fracción arancelaria, pero ya se las estoy dando, ustedes tienen que consultar la ley de los impuestos a la importación y a la exportación y buscar esta fracción arancelaria. Y ya les va a dar el impuesto que tienen que pagar. Entonces, para que a la licenciada Rocío, ¿verdad? Para que les califique esta participación de este tema. Dijo que el IGI siempre era 8 al millar, ¿verdad? No, derecho de trámite aduanero. Ok. El derecho de trámite aduanero es el 8 al millar, siempre. Muy bien, gracias. Lo regreso para efectos nada más de académicos y de duda. El DTA, es el IGI, ¿no? Sí. Ok. Ese varía, ¿eh? Este es .008 al millar. Sí. No sé si era la duda. Sí. Pero es de o sea, a ver, permítanme. En donde dice IGI 0000, ahí le ponemos... ¿Cuánto es el impuesto que genera esos productos? No va a ser... Viene en la tabla, entonces. Esa tablita de la fracción arancelaria y las partidas viene en la ley de los impuestos a la importación y a la exportación. Ustedes lo buscan en Google y así le dan y les va a aparecer. ¿Sí? Esta tablita. Nada más que pues van a encontrar la fracción arancelaria que yo ya se las di. Así es. Hay que descargar la ley, que es la que les está diciendo el licenciado, esta ley de impuestos generales de importación y exportación. Hay que descargarla, revisar la tablita. Aquí vienen los códigos. Y la fórmula está casi en el ejemplo que vimos en clase o la sesión. ¿Sale? Cualquier cosa yo les voy a mandar también por su WhatsApp la ley, descargar el PDF, que lo pueden ustedes buscar también en internet. Ay, qué buena onda. Ok, y está muy fácil el tema, nada más es una situación de que se entretengan un ratito ahí en casa. Sí, está muy sencillo, realmente se van a tardar como alrededor de 1 hora a 6 más o menos, pero está sencillo. Para que no tengan malos pensamientos. Sí, para que ahorita en este periodo de contingencia está fácil. Hagan funcionar ese cerebrito un poco. Sí, gracias. Ya descansaron mucho. Los espero en la próxima sesión. Recuerden que todavía va a estar el licenciado Raúl apoyándonos con otra sesión más, con quienes votaron con el tema de abandono y destrucción de mercancías, que también está interesante. No obstante, por favor, si pueden enviar la solución de este ejemplo o ejercicio, para que también ahí veamos si hicimos bien la tarea. ¿Sale? Sí, Miss. ¿Esta la enviamos cuándo? Si gustan, ¿El lunes?
si la tienen el día de hoy, qué maravilla, ¿verdad? Pero si no, el fin de semana puedo estar recibiéndoles todos estos días, no hay ningún problema. Ya ven que yo les respondo de inmediato. Ok, Miss. Cuídense mucho, licenciado Raúl. Gracias. Gracias, licenciado. Cuídense mucho, jóvenes. Los Bye. dejo. Voy a otra sesión. Cuídense. Gracias, Nos Miss. vemos. Bye, gracias. Bye.